Bienvenidos al programa número 45 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho desde Madrid. Una semana más en RSC Radio Internacional, escuchando cosas buenas. ¿Qué tal, mis queridísimos oyentes? ¿Cómo os ha ido con esas claves de motivación que hemos estado hablando? ¿Las habéis utilizado en vuestra vida, en el trabajo, con vuestros amigos? De todas maneras, para quien se una ahora, vamos a dar un pequeño repasito rápido, en el que solo os las voy a nombrar para esas personas que se unen hoy al programa y decirles que las claves de la motivación, de las que hemos ido hablando todo el mes pasado en el programa de Abrazándonos, pues son el deseo, la intención, la fe, la decisión, la pasión, la proactividad y el entusiasmo. Recordar muy bien utilizar estas claves. Quien quiera escuchar ya un poquito más sobre ellas, lo podéis escuchar en Spotify poniendo el programa de Abrazándonos o mi nombre Inma Ortiz de Saracho. ¿De acuerdo? Os preguntaréis de qué voy a hablar. Pues voy a hablar sobre las máscaras del ego. Y diréis, ¿qué son las máscaras del ego? Las máscaras del ego, de deciros que son identidades, y estas máscaras lo que hacen es que limitan la expresión de nuestro verdadero ser. Y lo que hacen es que van creando una desconexión, sobre todo con nuestra autenticidad. El proceso de quitar estas máscaras lo que va a implicar es un gran trabajo de autoconocimiento y aceptación para así podernos mostrarnos tal cual somos. Y seguro que os preguntaréis, ¿qué es el ego? De verdad, pensarlo. Pensar para vosotros, ¿cómo podéis identificar el ego? ¿Qué es? Pues os voy a decir que el ego es nuestro sentido del yo. Y diréis, vale, me queda igual. Pues es el yo mismo. Y el ego, os puedo decir que es muy necesario para navegar en nuestra vida diaria, pero también puede limitar nuestra comprensión de quiénes somos realmente, porque muchas veces los confundimos con nuestra identidad más profunda. El ego es necesario, como comentaba hace un momento, para funcionar en esa vida diaria, pero también puede volverse problemático porque muchas veces se identifica demasiado con las creencias, los roles o máscaras que realmente adoptamos. No sé si os habrá pasado, es como ese personaje que muchas veces nos ponemos ante otra persona, esa máscara, para que no nos vean realmente como somos. ¿Y sabéis cuántas máscaras del ego hay? Decir un número, a ver si averiguáis. 5 no, ni 6 tampoco, ni 8 tampoco. 21 máscaras del ego. Pero no os preocupéis, porque os voy a ir comentando cada semana cada una de ellas, para que podáis identificarlas en vuestra vida. Tendréis ejercicios, sabréis cuáles son los síntomas de cada una de las máscaras. Y os puedo garantizar que eso os va a ayudar a tener una vida mejor, porque vais a poder identificarlas vosotros mismos. Bueno, la primera máscara de la que os voy a hablar es el miedo.
Deciros que el miedo es una de las emociones más humanas y universales que hay. Puede ser útil en ciertas situaciones, pero comentaros que muchas veces ese miedo nos limita, nos paraliza, nos aleja de nuestras metas. Pero bueno, no estamos aquí en este programa para juzgarlo, sino para que lo entendáis y que aprendáis a gestionarlo. ¿Qué es el miedo para vosotros? Bueno, pues yo os voy a comentar qué es el miedo. El miedo, en su esencia, es una emoción primaria para protegernos. Está diseñada exclusivamente para protegernos. Deciros que desde nuestros ancestros nos han servido como un sistema de alarma frente a peligros reales, como un depredador o un entorno hostil. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna, el miedo a menudo surge por amenazas percibidas, como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o también el miedo a lo desconocido. ¿Cuántas veces tenemos ese miedo, esa incertidumbre, que queremos saber lo que va a pasar y nos da miedo el no saberlo? Comentaros que hay dos grandes claves importantes para entender el miedo. Puede ser un miedo adaptativo o un miedo disfuncional. Lo vais a entender muy rápido. El miedo adaptativo es el que te impide, por ejemplo, cruzar la calle sin mirar o, por ejemplo, o tocar una estufa caliente. En cambio, el disfuncional es el que te paraliza, por ejemplo, al pensar que tienes que hablar en público o cambiar de carrera por temor a no ser suficiente. Entonces, estas dos claves, tenerlas en cuenta. Os preguntaréis cómo podéis identificar cuáles son esos síntomas físicos para yo saber que tengo miedo. Pues os voy a dejar 11 síntomas. El primero de todos es cuando sentís una aceleración del ritmo cardíaco. El segundo es como una respiración rápida, entrecortada, que muchas veces eso puede desembocar ansiedad, que ya la hablaremos en otro programa más adelante. El tercer síntoma es una sudoración excesiva. Otro de los síntomas es tensión muscular. El quinto síntoma es una sensación de nudo en el estómago. El sexto son temblores, sacudidas. El séptimo, podéis tener mareos o sensaciones de desmayo. El octavo, podéis tener tanto sensación de escalofríos como sensación de calor. El noveno síntoma es sequedad en la boca. El décimo, no es muy normal, pero muchas personas sienten dolores de cabeza. Y el último síntoma es aumento de la adrenalina. Una vez que ya sabemos cuáles son esos síntomas físicos que nos produce el miedo, vamos a ver también qué síntomas emocionales nos producen. Deciros, como os he comentado antes, cuando esa respiración es muy acelerada, es entrecortada, pues como os he comentado, uno de los síntomas principales es la ansiedad o el nerviosismo. Otro síntoma emocional es la inquietud. A veces estamos inquietos, pero es por miedo. Otro de los síntomas, a veces, es la paranoia. El cuarto síntoma emocional es la desesperanza. El quinto es el bloqueo emocional. El sexto
es una evasión o evitación de situaciones. ¿Cuántas veces evitamos esa situación? Por miedo, preferimos a veces quedarnos en esa zona de confort y decir, no sé lo que va a pasar. Entonces evitas esa situación, decir, o por ejemplo también, ¿cuántas veces nos da miedo hablar con tu pareja o con tus padres o con un amigo por miedo a su reacción? Que a lo mejor te rechace o que te abandone o que ya no quiera saber nada de ti. Entonces, muchas veces en nuestra vida evitamos esa situación. Y por último, ya como sistema emocional, es esa sensación de pánico. ¿Cuántas veces nos da pánico, por ejemplo, el coger un coche? Hay gente que tiene pánico, por ejemplo, a volar. No puede coger un avión. Pues eso también se puede trabajar. Os puedo decir que el 90% de los miedos jamás se materializan. Os estoy diciendo el 90%. Es muy elevado si os dais cuenta. Por ejemplo, temer que una conversación difícil termine una relación cuando en realidad lo que podría suceder es que la fortaleciese. Lo que pasa es que tenemos miedo de tener esa conversación, lo que decía antes, evitamos esa situación porque pensamos que la otra persona pueda terminarla, nos pueda rechazar y pueda decir no quiero ya saber nada, cuando en realidad lo que estás haciendo, el comunicarte, el hablarlo, es fortalecer esa relación, el que sepa la otra persona realmente cómo te sientes, porque muchas veces damos por hecho que adivine la otra persona cómo nos sentimos. Pero ¿cómo vas a saber cómo nos sentimos si no se lo expresamos? Así que de verdad desde aquí os animo a que tengáis comunicación, a que no tengáis miedo. Es verdad que muchas veces el miedo nos paraliza, pero nos ayuda ante un peligro. De verdad, mirar qué hay detrás de esa puerta, porque a lo mejor detrás de esa puerta en la que sentís tanto miedo, hay tantos deseos, tantas posibilidades. De verdad, ¿no merece la pena cruzar esa puerta para alcanzar y llegar a vuestros sueños? Yo os animo a que lo hagáis. ¿Quién no tiene miedo en esta vida? Yo os puedo decir que lo he tenido, no sé si lo he comentado en alguno de los programas, pero haciendo un inciso. Y así también os reís un poquito, pero si lo he comentado, pues bueno, lo volvéis a escuchar y si no, para las personas que se han incorporado hoy. Yo os puedo decir que tenía miedo al estar sola y ahora me encanta esos momentos de soledad porque creo que es fundamental el estar sola contigo misma porque también muchas veces podemos sentir ese miedo a la soledad de cuando estás con mucha gente, parece que estás acompañada, no sé si os ha pasado, y a la vez os sentís solos o solas. Decir, bueno, si es que estoy rodeada de tanta gente, pero es que me siento sola. Yo eso os puedo decir que alguna vez me ha pasado, ¿eh? Hace mucho tiempo que no. Pero bueno, a lo que os comentaba, una de mis terapias, como sabéis, es la programación neurolingüística. Bueno, pues yo iba a un fin de semana, el curso se iba a dar en Barcelona, porque esta persona, la profesora, era de Barcelona, y entonces nos citaron a todos los que estábamos en el curso de que el fin de semana iba a ser en Barcelona. Bueno, había personas que salían desde Madrid, otras personas de Guadalajara, otras personas de Bilbao, de Murcia, bueno, de varios sitios. Bueno, pues yo cogí mi billete
Y cuando me monto en el tren, recibo la primera llamada de una amiga que también iba al curso, pero esta vez en vez de salir de Madrid fue a casa de una compañera que vivía en Guadalajara y así las dos lo cogían desde Guadalajara. Entonces me llaman estando en el tren y me dicen que han perdido el tren. Y yo les dije, digo, me estáis tomando el pelo, seguro que estáis en otro vagón y me estáis haciendo una broma. Dice, no, no, Inma, que de verdad, que hemos perdido el tren. Entonces dije, bueno, pues intentar coger el siguiente. Y me dicen, es que hemos intentado preguntar para coger el siguiente y no lo hay hasta por la noche. Bueno, pues esto no se queda así, que al rato me llama la persona que iba a coger el tren en Murcia para ir a Barcelona y me dice que también ha perdido el tren. Y lo curioso que la persona del norte, también de Bilbao, me dijo que también había perdido el tren. Y ya dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Os habéis puesto todo el mundo de acuerdo a perder el tren? Pues era verdad. Y era como que el destino, os puedo decir que el destino me había puesto a prueba, o así lo interpreto yo, me había puesto a prueba de que pasara un día yo sola. Me tenía que enfrentar con ese miedo que tenía yo a estar sola. Bueno, pues yo ya cuando empecé a recibir que habían perdido todo el mundo el tren y que no había billetes hasta por la noche, yo os puedo decir que, bueno, me empezó unos nervios en el estómago, esa sensación física que uno va sintiendo en cada parte del cuerpo. Bueno, pues llegué a Barcelona y lo primero que hice, Inma, vamos a tomarnos un café, me fui a una cafetería, me senté, respiré, dije, bueno, Inma, esto es una prueba y la vas a poder superar. No sabes cómo vas a hacerlo. No sé cómo iba a hacerlo, pero estaba súper nerviosa. Yo empecé a llamar a mis amigos, a mi marido. Digo, no os podéis imaginar, no os lo vais a creer. Y todo el mundo decía, menuda prueba que te acaban de poner. Bueno, pues comí sola, pasé sola por la playa. Bueno, hasta me hice una foto yo misma porque mis amigos no se lo creían. Se pensaban que, anda, que seguro que nos estás tomando el pelo. Que no, que no, que no, que estoy aquí comiendo sola, que ha pasado esto. Bueno, pues os puedo garantizar que ha sido uno de mis mejores días porque he descubierto que se puede vencer el miedo, que muchas veces está en nuestra propia cabeza, muchas veces esos pensamientos que nos bloquean y de verdad merece la pena el cruzar esa puerta, porque mira, al final yo crucé esa puerta y pasé un día radiante yo sola conmigo misma. Así que fui dando gracias a todos mis compañeros porque hubieran perdido ese tren, porque gracias a eso pude vencer ese miedo. Que a lo mejor os parecerá una tontería, pero para mí era algo grande porque yo, como comenté en otros programas, tenía la herida del abandono, que también me la trabajé, entonces esa herida del abandono, el estar sola, bueno, pues todo lo que conlleva, pues al final doy gracias por ese día tan maravilloso que pasé. Bueno, quería hacer este inciso para que, de verdad, cualquier miedo que tengáis, podéis superarlo. Y no os preocupéis porque os voy a decir cómo podéis superar ese miedo. ¿Queréis escucharlo? Bueno, ¿estáis preparados para saber cómo podéis superar esos miedos que tenéis en vuestra vida? Deciros que es un proceso que requiere paciencia, que esto no es de la noche a la mañana, ¿eh? Es un proceso de paciencia, de autoconocimiento y sobre todo de acción gradual, ¿vale? Entonces aquí os voy a dar una serie de pasos para que los tengáis en cuenta que os van a ayudar a enfrentaros y a superar esos miedos. ¿Y qué es lo primero que tenéis que hacer? Lo primero de todo es que identifiquéis cuál es vuestro miedo. Y si queréis, podéis escribirlo. Identificar a qué tengo miedo yo. El segundo
es que entiendas tu miedo, que empieces a indagar, es decir, una vez que has identificado y que lo entiendes, que lo aceptas, que veas un poquito de dónde viene, de dónde puede venir. A lo mejor es una experiencia que has tenido en un pasado, en tu infancia o alguna situación que te ha pasado y entonces, pues a raíz de esa situación tienes miedo. Entonces, indaga un poquito, pero sobre todo que entiendas tu miedo. ¿De acuerdo? Luego, otro punto, enfréntalo gradualmente, no de golpe. Por ejemplo, si te da miedo el salir a la calle, tú sola, por ejemplo, pues empieza saliendo dando una vuelta a la manzana, por ejemplo. Una vuelta a la manzana y a lo mejor poquito a poquito vas ampliando el radio y otro día vas, por ejemplo, al cine, tú sola, por ejemplo, ¿vale? Otro de los puntos importante es que practiques la respiración. Cuando uno siente miedo, el ritmo cardíaco sube. Entonces, para disminuirlo, yo os aconsejo que respiréis. A medida que vayáis inhalando y exhalando, ir observando vuestro cuerpo. ¿Cómo está vuestro cuerpo? ¿En qué parte tenéis tensión? Y en esa parte que tenéis tensión, focalizar esa respiración ahí, para que poco a poco vuestro cuerpo se vaya relajando. La respiración es muy importante, ¿de acuerdo? Otro punto es cambiar tus pensamientos. Tenemos muchas veces pensamientos a que no lo vamos a lograr, no lo vamos a superar. Entonces cambia tus pensamientos de que sí que puedes. En grande, sí puedo. Luego, otro de los puntos es que visualices el éxito. Muy importante la visualización, de verdad. Aquí hago un inciso. Otro de los puntos de que tenía miedo era coger el coche. Pero no os podéis imaginar que es que me ponía mala. Tenía hasta ardor de estómago. Bueno, fatal. Es que me ponía en tensión cogiendo el coche. Bueno, pues yo os puedo comentar que yo lo que hice es que visualicé que bajaba al garaje, cogía el coche, daba una vuelta por mi casa, alrededor. Me iba imaginando qué coches pasaban por la carretera de alrededor de mi casa y luego me puse una fecha para poderlo ejecutar. Pero lo primero que hice es visualizándome conduciendo ese coche, entrando en ese garaje, haciendo ese camino. Pues os puedo decir que a raíz de ese día me puse, por supuesto, dije, tal fecha, ese sábado a las 10 de la mañana, voy a coger el coche. Por supuesto que estaba muy nerviosa, pero lo cogí e hice el camino que había visualizado. Luego, por supuesto, también me ayudé de unas clases de la autoescuela para refrescarme de todos esos años que no había cogido el carnet y eso también me ayudó. Pero cuando tengáis un miedo, yo os aconsejo que os visualicéis habiéndolo conseguido. Cualquier cosa, cualquier situación que os preocupe, cualquier problema que tengáis miedo, visualizándoos y viendo cómo lo lográis, porque eso es lo que os vais a atraer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con esos pasos que os estaba dando. El último que os había dicho era visualizar el éxito, como os he comentado. El siguiente es acepta la incomodidad. Cuando aceptas la incomodidad, llegarás a conseguir la comodidad. Recuerda eso. ¿Cuántas veces no aceptamos esa incomodidad? Pero cuando la aceptas, te garantizo que te va a llegar esa comodidad a tu vida. Otras veces, por supuesto, busca apoyo. Yo en lo que os comentaba del conducir, aparte de visualizarlo, luego fui a la autoescuela para reforzar esas clases. Entonces,
Si necesitáis buscar ese apoyo, buscarlo, de verdad. Otro de los puntos es que crees un plan de acción. Lo que os he dicho al principio, podéis tener un planning en la nevera, en un tablón de corcho o donde vosotros queráis, el que os pongáis qué día vais a realizar esa acción. Yo os decía hace un momentito con lo del miedo a conducir, pues yo me puse una fecha para ejecutarlo. Pues vosotros también. Porque si no os ponéis una fecha, va pasando semana tras semana y al final no la hacéis. Y para lograr y vencer ese miedo hay que tomar acción. Es súper importante. Otro de los puntos es que te cuides a ti mismo, sobre todo tu diálogo interno, ¿vale? Y por último, recuerda que el miedo es una emoción pasajera. Como os he comentado, superar el miedo es un proceso que implica autoconciencia, pero también paciencia, ¿vale? Y también os puedo decir que hay varias técnicas para cambiar la forma en que reaccionamos ante esas situaciones temidas. Y aquí os voy a dejar algunas estrategias que realmente son efectivas, ¿vale? Lo primero de todo que os voy a dejar es que reconozcáis y que aceptéis vuestro miedo, ¿vale? Segundo es que os enfrentéis a vuestros miedos, como os he comentado antes, de manera gradual. Lo que os he dicho también antes para superar el miedo, que es el que practiquéis esa respiración profunda, que hay varias técnicas de respiración profunda y relajación, como por ejemplo la meditación, porque la respiración diafragmática os va a ayudar a calmar el sistema nervioso cuando realmente te sientes ansioso y también con mucho temor. Esto te va a reducir la respuesta de lucha, de huida, porque muchas veces el miedo lo que hace es que huyes, ¿vale? Entonces, otro de los puntos que también os he comentado antes para superar ese miedo es tus pensamientos negativos, que los transformes en positivos, ¿vale? También os he comentado antes esa visualización positiva. Otro punto, el que tengáis confianza en vosotros mismos. También os he comentado buscar apoyo, ¿vale? El que practiquéis también la resiliencia y también manteneros en el aquí y en el ahora, en el presente, porque muchas veces esos miedos son miedos camuflados. Y os preguntaréis, ¿qué son esos miedos camuflados? Esos miedos camuflados son el easy. ¿Cuántas veces estamos con ¿y si me despide? ¿Y si mi marido me deja? ¿Y si mi amiga me rechaza? Entonces, muchas veces estamos en el pasado o en el futuro, pero nunca estamos en el aquí y en el ahora, y es muy importante estar en el presente, ¿vale? Y preguntaros, el peor escenario que podría pasar, preguntaros, ¿qué es lo peor que podría pasar ante esa situación? De verdad, con ese miedo que tenéis, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo lo superarías? Si, por ejemplo, tenéis miedo en hablar en público, por ejemplo, el peor caso podría ser que olvidéis el discurso. Entonces, ¿cómo podéis superar esta situación? Pues podéis llevar notas o, no sé, decir alguna palabra de humor, decir en ese momento, disculparme, necesito un momento, darle un poquito de humor a la cosa, pero perfectamente podéis llevar una serie de notas para que ese discurso no se os olvide, ¿vale? Y así verás incluso que el fracaso muchas veces es manejable. Otra de las cosas que yo os diría es el poder de la pregunta, en el que cambiéis, muchas veces nos decimos, ¿y si sale mal? Pues cuando os digáis alguna vez en la vida, ¿y si esta relación sale mal? ¿Por qué nos decís,
¿Y si sale mejor de lo que me imagino? Por ejemplo, en vez de temer una cita, pues tienes miedo a encontrarte con esa persona, ¿por qué no visualizas? ¿Y si conectamos y aprendo algo nuevo con esa persona? Así que, mis queridos oyentes, ya sabéis qué es el miedo, cuáles son esos síntomas físicos, cuáles son esos síntomas emocionales, cuáles son esas claves, cómo podéis superar ese miedo. Y para dejaros un resumen final, para que lo tengáis en cuenta en vuestro día a día, ya sabéis, identificar el miedo, aceptar que tenéis ese miedo, observar de dónde os viene, preguntaros si os viene de una experiencia del pasado, el por qué tengo realmente ese miedo. Luego también que identifiquéis si es un miedo camuflado o es real. Si es el easy o realmente es que me da miedo realmente los perros porque me ha mordido un perro el mes pasado. Entonces también eso que lo veáis. Luego, muy importante, que os pongáis un plan de acción. Y antes de poner ese plan de acción, que visualicéis. Visualizar ese miedo que tenéis como si lo hubierais conseguido. Y luego, una vez que os habéis puesto esa fecha, ese plan de acción, súper importante el que toméis acción. Atravesar esa puerta. Merece la pena ver lo que hay al otro lado. Bueno, daros las gracias y deciros que seguiremos el próximo programa. Os voy a decir algunas técnicas para que podáis trabajar con el miedo. Y aparte de esas técnicas que podéis usar, os diré algunos ejercicios. Así que no os podéis perder el próximo programa. Os espero a todos. Desde aquí se despide con un gran abrazo Inma Ortiz de Saracho. Nos vemos el jueves que viene.